Señoras y señores, a todos bienvenidos y bien hallados para este programa Ni Blanco ni Negro. Hoy, como es habitual, todos los viernes a las 21 horas estamos con ustedes desde este programa. Y a todos los televidentes que nos oyen y nos ven a través de la www.canal13digital.com. Además, también en la TDT en toda la isla de Gran Canaria. Y darle la bienvenida también a todos nuestros radio oyentes que nos oyen y nos escuchan a través de la FM 94.8. Hoy, como decíamos, es la gestión de estos 3 años y medio, cómo ha ido en el Cabildo, en un gobierno del Partido Popular, durante 3 años y medio, repito, en el Cabildo de Gran Canaria, para saber de la gestión, de lo que han cumplido, lo que no han cumplido, y evidentemente saber si le dará tiempo de aquí a 5 meses, un poco más, porque ya dentro de 4 meses se terminará la gestión y volverán a hacer las elecciones autonómicas y municipales en Gran Canaria. Pues sin más, vamos a presentarle a nuestro contertulio de hoy. Tenemos a don Luis Suárez, miembro del Consejo Política Nacional del Partido de Coalición Canaria. Buenas noches, don Luis. Muy buenas noches. Y bienvenido. Don José Miguel Álamo, consejero de Política Social del Partido Popular del Cabildo de Gran Canaria. Buenas noches. Buenas noches. También a Inés Jiménez, viceportavoz de Nueva Canaria en el Cabildo de Gran Canaria. Buenas noches. Muy buenas noches. También, como es supuesto, como es casi habitual, es una contertulia evidente que viene casi todos los jueves a nuestro programa, que es Isabel Guerra, consejera del Partido Socialista en el Cabildo de Gran Canaria. Buenas noches, doña Isabel. Muy buenas noches. Y como bien he dicho, yo me gustaría que la gente del partido un poco diera cómo ven ellos la gestión durante estos 3 meses, 3 años y medio. Evidentemente, mi intención es empezar por el Partido Popular, que es el que gestiona, y que luego los demás puedan decir lo que piensa de esa gestión. Entonces le damos la palabra, ¿qué le parece a usted?, a don José Miguel Álamo. Bien, muchas gracias. Efectivamente se van a cumplir pues casi 3 años y medio de gobierno de José Miguel Bravo de Laguna en el Cabildo de Gran Canaria, un gobierno del Partido Popular. Y siempre los balances, pues lógicamente cada uno esto se ve del color o el que cada uno quiera verlo, ¿no? ¿Ha habido muchos recortes en el Cabildo? No, el Cabildo de Gran Canaria es una institución saneada durante muchos años. La recibieron saneada también, ¿no? ¿Perdón? La recibieron saneada también. Sí. Una institución no se sanea del día, de la noche a la mañana, es un trabajo de muchos años. El Cabildo tiene una fortaleza importante para ser una institución saneada, y es que el 20%, solamente el 20% es capítulo 1, ¿no?, del presupuesto total. Eso estamos viendo estos días, que algunos ayuntamientos de la isla están aprobando sus presupuestos y tienen hasta un 50-60% del capítulo 1. Eso es un lastre importante. Entonces el Cabildo de Gran Canaria, desde ese punto de vista, es una institución que le permite estar saneada y lógicamente le permite hacer inversiones. En estos 3 años y medio de gobierno del Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria, pues podríamos hacer un repaso. El área de política social ha incrementado su presupuesto del año 2011 hasta ahora en un 30%. Bueno, hasta la pregunta que hacía ahora, que si hacíamos recorte, no ha habido recorte. La palabra recorte se pone de moda, ¿no? Ahora que hay, lo que pasa es que muchas veces hay que mirar bien los presupuestos, son partidas que se cambian, se llaman recortes. Bueno, y sobrando tanto dinero el partido, o sea, en el Cabildo, no en el partido, sino en el Cabildo, ¿cómo es posible que la mitad de las deudas que tienen los propios ayuntamientos es debido a la acción social que acometen los ayuntamientos, porque no pueden dejar sus conciudadanos sin un techo, sin una alimentación, ¿y por qué el Cabildo no echa más una mano a esos ayuntamientos que están? Porque ahora parece que son ellos los deficitarios y el Cabildo les sobra el dinero. Bien, el Cabildo, yo creo que con los ayuntamientos de la isla, con todos, en este caso con este gobierno, con los 21 municipios de la isla, ¿no?, tienen un comportamiento adecuado. Evidentemente no llegamos a cubrir
todas, absolutamente todas las necesidades que hay en todos y cada uno de los municipios, pero yo creo que en cualquiera de las áreas, en política social, en deportes, en cultura, en carretera, en medio ambiente, etcétera, yo creo que se han cubierto determinadas necesidades, tanto de infraestructuras como de servicios básicos, a través de cooperación institucional también, donde ya para el año que viene, en el presupuesto 2015, se incrementan 3 millones más de euros lo que son las distintas, el programa, ¿no?, de obras con los distintos municipios, y en esa línea pues se ha estado trabajando. Hay muchos ayuntamientos efectivamente en la isla, como en el resto de España, que tienen un lastre económico, una deuda importante, que han tenido que hacer recortes para ajustar sus presupuestos, pero eso es una cuestión durante muchos años donde hemos estado gastando más de lo que realmente ingresábamos, ¿no? Y solamente eso. Estamos viendo, por ejemplo, cómo hay determinadas servicios, determinadas competencias, lo que hablábamos ahora mismo también, el lastre que supone tener un capítulo 1 excesivamente abultado, que te ocupe el 50-60%, pues eso es un lastre importante que no permite inversiones, y esa ha sido la realidad. Ahora está todo el mundo haciendo los ajustes pertinentes pues para poder poco a poco recuperar y en cada uno de los municipios ir haciendo las inversiones, pero el Cabildo ha estado con todos y cada uno de los municipios en la medida de sus posibilidades. Bien, doña Inés. Sí, muchas gracias por la invitación a Nueva Canarias. Bueno, Nueva Canarias está en la oposición en el Cabildo de Gran Canaria. Estamos en la oposición con otros dos partidos que están aquí compartiendo la mesa hoy. Y lo primero que hay que destacar es que el Partido Popular no gobierna porque el Partido Popular tenga la mayoría suficiente para gobernar en la isla, en el Cabildo de Gran Canaria. Lo que ha destacado fundamentalmente es que se ha hecho valer de dos tránsfugas políticos que no son del Partido Popular, bueno, uno me parece que ahora es del Partido Popular, y que ha sido el eslabón más destacado de lo que ha sido el gobierno del Cabildo de Gran Canaria. Pactó inicialmente con Coalición Canaria y a los pocos meses decapitan literalmente al cabeza de lista de Coalición Canaria y ponen en su lugar a un tránsfuga, que ahora es actualmente el vicepresidente, atentando contra los más elementales principios democráticos y el descrédito político que significa un pacto antitransfugismo que lo ha presentado el Partido Popular como bandera de lo que es las buenas formas de hacer política. Con lo cual yo quisiera destacar esto porque es lo más importante para nosotros de lo que es el gobierno del Partido Popular. Se ha apoyado en dos tránsfugas para gobernar porque no fue posible, porque no sacó la mayoría absoluta, y los ha premiado hasta tal punto que no ha justificado en numerosas iniciativas, mociones, preguntas, ruegos de los grupos de la oposición para saber qué es lo que realmente están haciendo algunos cargos públicos que no son del Partido Popular, que son tránsfugas, y no hemos obtenido la explicación adecuada y correcta. En ese sentido, bueno, pues nosotros no estamos de acuerdo. Luego ha habido una mala gestión. El Partido Popular en su campaña electoral y en su programa electoral plantea que había que reducir personal de confianza. Tienen más de 60 personas dedicadas a ser eventuales de confianza, y eso supone para el Cabildo de Gran Canaria una importante partida para lo que es lo que decía el consejero de Política Social, el capítulo 1. No necesitan tanto personal porque además en su programa electoral decían que iban a reducir el personal de confianza porque el grupo anterior pues tenía muchos para ellos y ellos iban a reducirlo a la mitad. Eso decían en su programa electoral. En segundo lugar, nosotros creemos que hay muchas partidas que tienen que ver con publicidad, propaganda, boato, que nosotros no entendemos, no creemos que son necesarias, no es la situación actual merecedora de esa gestión. Y bueno, pues en eso se llevan entre el presidente y el vicepresidente, que es el tránsfuga número 1, pues una partida importante que supone casi 1,5 millones de euros de un presupuesto que es importante, que el Cabildo de Gran Canaria todos sabemos que no tiene un déficit como otras administraciones locales, que tiene unas cuantas saneadas, que ellas se las dejamos saneadas y que bueno, que no es una buena política de gestión. Y luego nosotros creemos que los problemas más importantes que tiene la sociedad en general, por la crisis en que estamos metidos, inmersos todos a nivel internacional, es el paro y los servicios públicos esenciales. El Cabildo de Gran Canaria, para el problema del paro, que en Canarias en general y de forma particular en Gran Canaria supone un 35% de la población, un 70% de los jóvenes están en paro, más de 50.000 familias
con ningún ingreso, porque no tienen todos los miembros de sus familias en paro, significa que hay pobreza, que hay estados de necesidad grave, que son los deberes más importantes que debe acometer el Cabildo de Gran Canaria actualmente, y en eso no se han apretado el cinturón, han hecho muchos recortes, no han condenado la política de maltrato del Partido Popular en el gobierno del Estado, y sí que condenan la política de Coalición Canaria y el Partido Socialista en el gobierno canario, que también está mal, pero si condenan con el mismo rasero el gobierno de Canarias, condenar con el mismo ímpetu al Estado que está haciendo de Canarias el abandono de lo que es en referencia a otras comunidades autónomas. Bueno, ya tendremos oportunidad porque evidentemente un minuto tardado bastante. Doña Isabel, por favor, por el Partido Socialista. Aparte de que todo lo que ha dicho Inés, estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que, empezando por lo último que decía Inés, lo más que hemos condenado nosotros en el Cabildo de Gran Canaria es que no haya habido políticas activas de empleo. Nosotros en el anterior mandato sacamos cerca de 950 personas todos los años, durante todos los años que estuvimos gobernando. Sin embargo, el Partido Popular no ha sabido sacar ni un solo programa de empleo. Acompañada con el Servicio Canario de Empleo, el año pasado se perdieron 2 millones de euros, el año anterior otros 2 millones de euros, sencillamente porque el Cabildo decidió unilateralmente no presentarse a las convocatorias. Luego se habla del pleito insular, de que se le da menos a Gran Canaria y todas esas cosas que el señor Bravo dice continuamente, y sin embargo no se presentan con proyectos que puedan ser financiados, y sobre todo porque hay un lastre importante, lo decía Inés, de desempleo en la isla, que requiere de que todas las administraciones se pongan un poco las pilas, ¿no? Aquí sobra la lucha, en todo caso partidista, porque hay mucha gente que lo está pasando mal, ¿no? Luego nosotros en política social, que es la que representa en este caso José Miguel Álamo, pensamos que debe de haber un plan estratégico a medio largo plazo, porque tenemos 3.000 personas tocando la puerta del Cabildo, porque es el que gestiona lo que es las residencias de mayores de alto requerimiento, personas encamadas, y sin embargo no encuentra respuesta. El año pasado apenas 120 plazas, entre las que se adaptaron, las que para personas mayores, y este año, de lo que nosotros tenemos contabilizado en el presupuesto para el 2015 dentro del Instituto Sociosanitario, plazas nuevas, exactamente nuevas, para personas de alto requerimiento son 2 apenas, ¿no? Todo lo demás es o bien adaptaciones de medio requerimiento a alto requerimiento, pero nuevas solo hay 2. Y eso quiere decir que no le estamos dando respuesta a todas esas personas que están requiriendo una residencia, ¿no? Creo que es lo más destacable, que no hay una estrategia clara, es un copia y pega de políticas anteriores, no hay nada nuevo en materia de política social, y no se diseña cara a futuro dar cobertura a todas esas personas que están esperando, que sí que serían generadoras de empleo. Antes en Petit Comité, antes de empezar incluso el debate, decíamos que la ley de la dependencia era un motor económico, tenía unos retornos económicos en materia de crecimiento de empleo también, de un sector que era creciente y además en su gran mayoría mujeres, que no cabe duda de que también las mujeres sufren más desempleo que lo son. En ese sentido creo que la ley de la dependencia, aparte de que el Partido Popular a nivel nacional prácticamente la ha matado, ha dejado sin los plazos que había para ejecutarla, pues aparte de eso, si encima no damos respuesta, pues tenemos unos ciudadanos que están abandonados. En materia de política de ayudas de emergencia social, sí es verdad que el Cabildo está potenciando las ayudas de emergencia social. Sí que es verdad que esa fórmula que tiene el Cabildo para gestionarla también hace que se retrase muchísimo las ayudas, ¿no? Y además insuficiente, es decir, 1.400.000 el año pasado vimos que era insuficiente, hubo que hacer una incorporación a mitad de año, ya lo decíamos nosotros que iba a ser insuficiente debido a la gran demanda que hay de ayudas de emergencia social, y este año vuelven a colocar en el presupuesto otra vez 1.400.000 y otra vez va a ser insuficiente, pues la realidad es la que es. Y ahí pues lo que se tiene que hacer es desde el principio incorporar el dinero que nosotros estimamos que más o menos está sobre 2 millones de euros, sobre 1.400.000 que ellos han puesto. Lo decíamos el año pasado, lo volvemos a decir este año. Creo que para ir empezando, pues también todavía tenemos mucho más que hablar. Bien, muchas gracias, don Luis. Coalición Canaria. Coalición Canaria entraron con 3 consejeros. Y además ustedes, los 3 consejeros, empezaron apoyando al Partido Popular, los 3.
en bloque. Luego se le rompió el grupo, porque unos querían estar dentro y otros no querían. Ambiciones exacerbadas. Entonces, responsabilidad de quién es, de Coalición Canaria, yo lo entiendo así, de no saber elegir los hombres que tiene que llevar dentro de sus propias listas. Y luego el propio Bañola pactó con el Partido Popular, lo cual eso reivindica que a la larga la política que se podía llevar resulta que evidentemente es la política del Partido Popular, lo que llevaba en su programa. Y Coalición Canaria, ¿qué ha hecho? ¿Llorar en el baño de los justos o ser el hombre más feliz de la tierra, señor Bañola, en solidario? Para nada, para nosotros la legislatura ha sido una legislatura muy dura, evidentemente después de pasar un tiempo en el desierto, como se suele decir, de pelear contra muchos problemas. No, don Luis, en el desierto no, ustedes tenían la vicepresidencia. No, antes de eso me refiero, antes de eso en el periodo 2007-2011, Coalición Canaria también con un solo consejero, la verdad que se vio bastante solo en muchos aspectos y al final consiguió tener un resultado electoral decente para un poco de donde veníamos, pasamos de un consejero a 3. Evidentemente se había llegado a un pacto electoral, no es solo era electoral, era para toda la legislatura, con otro partido, que además era el CCN en aquel momento, que continúa con ese pacto con el CCN. Otra cosa es que el consejero que iba por ese partido también lo acabaron expulsando de su propio partido, del CCN, porque tampoco cumplió con los acuerdos que había tenido con su propio partido. Evidentemente, ahí a los 6 meses de comenzar la legislatura, deciden destituir, no echaron del gobierno a Fernando Bañola. Fernando Bañola se marchó del grupo de gobierno porque lo que pasó fue que se destituyó y se nombró al consejero y se puso vicepresidente y Fernando Bañola seguía como consejero. Fernando Bañola entendía, y así lo entendió toda Coalición Canaria, no fue una decisión personal, hubo un consejo político insular de Coalición Canaria que tomó la decisión de, por dignificar un poco la política y por evitar, sobre todo, no apoyar este tipo de políticas de traiciones y sobre todo de transfugismo, porque al fin y al cabo estábamos hablando de un caso de transfugismo, decidió Coalición Canaria abandonar el grupo de gobierno. Usted habla de que el grupo, que si el programa era el del Partido Popular, mire, se firmó un pacto en el que se llegaron una serie de acuerdos. Todos los partidos, cuando se llegan a coaliciones, se llegan a pactos para gobernar, se ponen una serie de condiciones encima de la mesa, se firman y por tanto es un programa conjunto que se debe cumplir por ambas partes. Evidentemente, unilateralmente el Partido Popular decidió romper eso y por tanto Coalición Canaria se vio en la obligación de salir. A partir de ahí, a los pocos meses, otro consejero de Coalición Canaria. Que además, pero no fue un poco obligado Coalición Canaria, porque yo recuerdo perfectamente que el consejero de CCN desde el primer día dijo: yo pacto con el PP. No dijo: yo pacto junto con la voz de Coalición Canaria. Y entonces no fue a remorque, señor Bañola, con el consejero. Para nada. Ahí incluso todos sabemos que el pacto a nivel de toda Canarias que llevó Coalición Canaria fue con el Partido Socialista, pero debido a las circunstancias que había en aquel momento, de que se tenía para ir con el Partido Socialista, formar un tripartito en el cual dentro de Coalición Canaria en Gran Canaria era muy difícil de ver en ese momento, pues se decidió y se optó en aquel momento, en el año 2011, con aquellas circunstancias, a un pacto con el Partido Popular. Eso fue una decisión tomada, vuelvo y repito, por el Consejo Político. Eso está. Ahora vamos a hablar de la gestión. No, pero tengo que dejar aclarado. No, pero tengo que dejar una cosa clara. Al fin y al cabo es lo que pensamos todos, o sea, que hubo un tránsfuga del CCN que desde el primer momento se volcó con el Partido Popular, y eso no una responsabilidad del Partido Popular, porque al Partido Popular le faltaba uno o dos y él era suficiente. Sí, claro. Luego fue a remorque, siguió Bañola, luego lo dejaron fuera porque él quiso salirse, que él ya no podía salirse. No, eso no fue así. Entonces, en la gestión económica de Coalición Canaria, ¿cómo está la gestión económica del Partido Popular? ¿Cómo está la gestión del único consejero que le queda? Bueno, nosotros no gobernamos, por tanto ha tenido que hacer una actividad de oposición en conjunto con Nueva Canarias y con el Partido Socialista, en la cual pues se ha intentado defender los intereses de Gran Canaria, y ahí lo han demostrado. Fernando Bañola, en conjunto con varias gente de Coalición Canaria, ha estado incluso
defendiendo posiciones contrarias a las que tenía Coalición Canaria a nivel de toda Canarias y defendiendo posiciones en algunos casos contrarias a la gestión del propio gobierno de Canarias. Pero ahí sí podemos decir que el Cabildo de Gran Canaria pues está haciendo una legislatura en la cual con sus luces y sus sombras ha vendido mucho humo. Ahí hemos hablado desde el principio de grandes proyectos que se iban a hacer, de cómo, por poner un ejemplo, el proyecto de Chira-Soria se iba, yo recuerdo frases del presidente del Cabildo que en un año, al principio de la legislatura, estaría terminada. Estamos hablando casi al final de la legislatura y el proyecto está ya descartado. Por tanto, ¿descartado qué quiere decir? ¿Que ya no se va a hablar más de eso o que venga otro gobierno lo vuelva a reactivar? Yo espero Porque que venga otro gobierno y lo vuelva a reactivar por el bien de Gran Canaria, por el bien de la ecología, con la, por el bien con de la luz, con la eléctrica, la Endesa esta y tal, pues las renovables, y una de esas es Chira, ¿no? Evidentemente. Pues nada, pues yo una vez el panorama que nos dan los diversos partidos aquí, espero que a ustedes les sirva de aclaración de la gestión del Cabildo, y ahora entramos puro y duro en la materia de que si la gestión, y por supuesto puede tener el señor don José Miguel que le diga a todos nuestros contertulios que eso no es así, es evidente. Pues bien, vamos a ver. A lo mejor está de acuerdo. Yo lo primero que no, en absoluto. Vamos a ver, ya lo decíamos antes, que esto, bueno, pues cada uno tiene su óptica, su perspectiva. Lo primero hay que decir que no es un gobierno ilegal, ¿vale? Porque a veces se quiere dar una versión de que parece que estamos bueno, pues haciendo algo ilegal, y evidentemente eso no es así. Se han sumado 15, el Partido Popular sacó inicialmente 14 consejeros. Claro, nos faltaba uno, que era el de CCN, que desde el principio. Por eso digo yo que de alguna manera, ese del CCN, que tan premiado fue después, Siempre. porque fue premiado con la vicepresidencia. Estando Bañola también estaba de vicepresidente. No, bien, pues entonces él arrastró a Bañola y al otro compañero lo arrastró al pacto con el Partido Popular. ¿De qué coño discúlpeme, de qué se queja entonces la oposición del transfugismo? Porque ahora hacemos gestión sobre la gestión que ha hecho el Partido Popular, es lo que yo le pido. Pues más allá de... Si me permite, como yo fui la que saqué, perdona José, como fui la que saqué el tema, nosotros no nos quejamos del transfugismo, nos parece deleznable. Lo que pasa es que el Partido Popular tiene un código de buenas prácticas y además condena el transfugismo y hace un pacto en contra del transfugismo, porque lo condenamos todos, porque significa un descrédito para la política. Sí, pero y si lo el primero... de Nueva Canaria, que es un partido distinto, que fue coaligado, el responsable número uno, para mí, es el señor Bañola, que eligió en el número 2. El señor Bañola eligió mal, compañero, para ir de viaje, eligió mal, desde luego eligió mal. Él sabrá a quién habrá elegido y desde luego lo habrá sufrido. Porque la situación del señor Bañola es muy complicada. El pacto, porque además los pactos son legítimos, era necesario el Partido Popular los votos suficientes y pactó con Coalición Canaria, hicieron un pacto de gobierno, eso es legítimo, eso hay que hacerlo, porque si no es ingobernable una institución. Lo que no tiene sentido es que en medio del camino, a los pocos meses, porque no había dado tiempo ni siquiera a que se generara un conflicto de gobierno, a los pocos meses, yo utilicé antes el término decapitar, porque fue así, decapitaron al señor Bañola y pusieron en su lugar, era vicepresidente del Cabildo, al tránsfuga. El tránsfuga... Tránsfuga doble, el tránsfuga, ¿no? sí, Tránsfuga. porque además ni siquiera, es que, insisto, no le dio tiempo al conflicto, la ley sino actual, lo pusieron en el lugar del señor Bañola. La ley actual y de sí. los partidos permite que un señor que esté en un partido Es y mañana piensa que la novia no le gusta y se va con otra este señor novia. es consejero electo, es bueno que lo sepamos porque así la gente nos escucha. Este señor es consejero electo y es a quien decidimos y a quien votamos, porque en ese momento, bueno, pues se votó. Este consejero electo que se presentó con Coalición Canaria traiciona a su compañero de equipo con el que se presentó, por el cual pidió los votos y la gente le votó a Coalición Canaria, porque él pues, se presentó con Coalición Canaria.
y el presidente del Cabildo lo premia, lo deja de vicepresidente, y el señor Bañolas, que era el vicepresidente hasta entonces, porque era el cabeza lista de Coalición Canaria, pues no le queda otra alternativa por Eso dignidad, de por premiarlo, dignidad. ¿qué significa? Significa que le dejó la vicepresidencia y durante todo este tiempo lo ha premiado, Sí, y lo ha premiado premiado con cosas tan de falta de compañerismo, como estos días hemos visto, que está asistiendo a las ferias internacionales de turismo cuando no es su competencia, cuando la competencia la tiene un consejero del Partido Popular que se llama el señor don Melchor Gamón, del Partido Popular, que fue en las listas del Partido Popular, y no va a las ferias internacionales porque el señor presidente del Cabildo, en su forma de actuar, será respetable o no, será buena o mala, pero en su forma de actuar deslegitima al señor consejero de turismo, y en su lugar envía, porque además nos lo dijo el otro día en el pleno, envía a las ferias internacionales de turismo a un señor que es el tránsfuga, del que estamos hablando mucho, que no tiene nada que ver con turismo y está representando a los intereses turísticos de la isla de Gran Canaria en ferias internacionales importantes como son 2 veces a China, una vez a Londres y otra vez a Rusia. Este es un programa, doña Inés, que no vamos a hablar de transfugismo ya a estas alturas, sino era para la gestión del Cabildo. Yo lo único que quería aclarar es, más que nada, echarle la culpa a Coalición Canaria, puesto que no sabe elegir a su gente, ¿no? Porque si yo voy a elegir un equipo de una lista que no es personal, que es persona por persona, y meto a 10 en la plancha, los 10 primeros, seguro que es de mi confianza. Exacto, seguro. Igual. Yo lo que no pongo detrás, y eso es un error político de quién, de alguien que hizo la lista en Coalición Canaria. Yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces ya eso, ya no se puede hablar, no se puede remediar, y lo único que yo pido a la mesa es que debatimos si en asuntos sociales se ha trabajado bien, si en empleo se ha trabajado bien, y como un cabildo que tiene no beneficio, porque no tiene por qué tener beneficio y tampoco tiene que tener déficit, todavía hay millones ahí, la carretera de Aldea no se ha hecho, la carretera de Aruca tampoco por ahí, tampoco se ha hecho, la infraestructura para la residencia anciana no se ha hecho, y falta dinero por todos lados. Y resulta que está sobradamente, ¿no? A ver, vamos a ver. Está sobrado el dinero, ¿no? A veces se abre un poco la mano. El Cabildo de Gran Canaria, estábamos y que conste, que conste que yo no quiero, José Luis, yo no quiero que la población, que aquí hay 50.000 parados en la Palma de Gran Canaria, en Gran Canaria, de esos 235.000 que tenemos en toda la comunidad autónoma. Pero no es que se le dé ahora a 10.000 o 5.000 previo a una campaña electoral, que se le dé una subvención de 400 euros al mes a esos parados de larga duración y tal. No, yo lo que prefiero que se ha hecho por la industria, por la energía renovable, por todas estas cosas que lleva. Además, el Cabildo está sumergido en un tren que iban a hacer de aquí a Maspalomas, y ya nunca más se habló de ello, había hasta presupuesto para ello en varias etapas. Yo lo que quiero saber si todos estos proyectos que había en la anterior corporación se ha parado y no ha reivindicado nuevos proyectos para la isla de Gran Canaria. Si nos vamos a Tenerife, parece ser que está más unidos y sacan todo. El gobierno canario acaban de aprobar también dinero para Santa Cruz y para La Laguna y el Berriel, que está en Fuerteventura, pues se lleva un montón de dinero para Fuerteventura. Es que nuestros políticos de Gran Canaria no miran por la isla de Gran Canaria, eso lo dejo en el aire. Hablen ustedes, porque yo... Vamos a ver, el Cabildo de Gran Canaria, el actual grupo, y yo perteneciendo a este grupo, yo creo que una de las cosas que se ha conseguido es que el Cabildo ejerza de gobierno de la isla, ¿de acuerdo? Yo creo que todos recordamos aquí cómo siempre se recuerda al Cabildo de Tenerife, que por cierto tiene una deuda de 600 millones de euros, y aquí pues siempre se echaba de menos que el Cabildo fuese una institución impulsora y que ejerce de gobierno. Yo creo que eso se ha conseguido con José Miguel de Laguna. No el insularismo que a veces también es un poco fuera de lugar y que reclama de alguna manera el pleito insular antiguo, sino simplemente defender a la isla en el sentido de reclamar para la isla, que al final es reclamar para los ciudadanos de la isla de Gran Canaria, pues las infraestructuras, los servicios que procedan.
En ese sentido, sea en carreteras, sea en políticas sociales, sea en medio ambiente, sea en agricultura, ganadería y pesca, en deportes, en cultura, en cualquiera de las áreas, el Cabildo yo creo que ha hecho una gestión. Todo es mejorable, evidentemente, y queda mucho por hacer, pero primero no ha habido recortes en las áreas fundamentales, léase cultura, política social, infraestructura, con los municipios, el área de cooperación institucional, etcétera. Segundo, yo creo que se ha desarrollado un proyecto, insisto, donde los servicios básicos, los servicios esenciales municipales no se han visto por culpa del Cabildo de Gran Canaria menoscabados o, en este caso, reducidos. Y tercero, me parece que si ha habido un presidente que ha contado con los municipios de la isla de Gran Canaria, ha sido José Miguel de Laguna. Aparte de las reuniones que se mantienen periódicamente, yo creo que no ha habido ningún municipio que pueda quejarse de la ayuda que haya recibido del Cabildo de Gran Canaria para desarrollar los distintos proyectos. Yo creo que esta es la realidad. Si a 21 municipios que hay en la isla de Gran Canaria, 20 son del PP. ¿20 del PP? Sí. Ojalá. Casi todo. No. El municipio, Aruca está gobernado por el PSOE, Aruca por Nueva Canaria, PSOE. El sureste está Nueva Canaria, tanto Santa Lucía como Agüime. Y bueno, esos municipios han sido más beneficiados. Pero yo creo que es decir, ya el ciudadano no es tonto. Yo creo que esas políticas que a veces siempre se aluden a ellas, de que gobiernas más para los de tu color político si están en un municipio, yo creo que eso en este gobierno no se ha dado. O sea, para la Virgen del Pino hubo dinero, sin embargo, por los parados y para los centros de necesidad de los ciudadanos no ha habido dinero, pero para la Virgen del Pino sí. Pero bueno, vamos a ver. Porque la fiesta del Pino, usted me dijo que cultura ha habido dinero para todo el mundo, entonces yo tengo que entender que la gente que lo está pasando mal, que están durmiendo en la caravanera, esa gente no son personas. Lo que está claro, vamos a ver, en España tenemos un problema estructural importante. Usted antes aludía de 50.000 parados en Las Palmas de Gran Canaria. No, en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla, perdón. Bueno, en Las Palmas de Gran Canaria, el 80% de los parados de Las Palmas de Gran Canaria no tienen los estudios básicos. Estamos hablando, por tanto, de un problema estructural. España lo que tiene ahora es que con la burbuja inmobiliaria mucha gente dejó de trabajar porque se ganaba dinero, los jóvenes, y ahora esa gente, cuando esa burbuja ha estallado, pues lógicamente se han quedado descolocados, se han quedado con el riesgo de que se queden, de que haya expulsión social. Que 20 millones que aporta el gobierno de Canarias junto con el gobierno del Estado para la formación profesional de parados de larga duración y de corta duración, mira por donde mismo, que no están familiarizados, que hay que cambiarle de otro tipo de trabajo, de cambiarle la formación, han bajado, pues mire, el 90%. Antes se ponía sobre la mesa 140 millones y ahora la última vez pusieron 20. Y eso es responsabilidad del gobierno de Canarias y además también del Cabildo, porque también el Cabildo tiene formación para darle formación. Y estamos dispuestos a colaborar y estamos colaborando con los planes de empleo del gobierno de Canarias. Lo que hace falta es, primero, la gente, los parados, desgraciadamente, tienen que actualizarse, reciclarse. Sí, pero para eso necesita formación. Y ha cerrado el grifo. Y eso es lo que no se ha cerrado ningún grifo de formación. Dígame no se ha cerrado ningún grifo de formación, todo lo contrario. Oye, dígamelo a mí, que la cadena esta, aparte de eso, es un centro de formación. Y de eso, la verdad, lo voy a decir, de 140 millones que había año tras año para la formación, para formar a los parados de larga duración, de corta duración, los jóvenes y todo eso, ha desaparecido. Y le dan 20 millones de euros para todo el archipiélago, que solamente son 4 empresas las que cogen esos cursos de formación. Nosotros, inclusive nosotros, debemos decirlo, que toda esta profesionalidad que se le puede dar desde bachiller o grado escolar, eso lo han desaparecido. O sea, ya no hay ni ese tipo de formación. ¿Dónde se van a formar? A la FP2 que sobra, que faltan plazas, porque la gente va a la FP2 a hacer y ya no tienen plaza en FP2. Los chavales, los jóvenes, los que están en la calle, los que se pueden dedicar al alto riesgo, como es la droga, la prostitución, etcétera. Yo le digo que hay muchas cosas que hacer desde el Cabildo, desde el gobierno canario y el gobierno de la Nación, pues evidentemente.
sin duda alguna. No le voy a echar la culpa solo al cabildo que está aquí. Sin duda alguna. Y yo creo que lo primero que hay que hacer, además, en España y en Canarias concretamente, es el tema de las competencias, repartir adecuadamente las competencias y ponerse cada el gobierno de la isla a trabajar. Si el gobierno de la isla de Gran Canaria gestiona mejor el dinero, porque yo lo veo que gestiona mejor, por lo menos en Tenerife hay 600 millones de déficit. ¿Cuánto es el déficit del gobierno de Cabildo Insular? Ahora mismo la deuda es de 112 millones de euros. 112. Estaba en 155 aproximadamente. ¿Y a usted no le parece eso ridículo? Eso no es ridículo con todas las necesidades que tiene esta isla. ¿El qué es ridículo? Usted deba 115 millones. No es que se de euros. deba, es la deuda que se tiene. La deuda eso es una deuda ficticia. Y está dentro de los cánones del equilibrio presupuestario, etcétera. Eso, si estamos hablando que el Cabildo de Tenerife tiene una deuda de 600 millones de euros, pues imagínese el problema. ¿Qué es lo que está haciendo el Cabildo de Tenerife ahora? Pues vendiendo lo que se empezó a hacer en el Cabildo de Gran Canaria aquí en los años 2004, 2005, 2006, es lo que se está haciendo ahora en el Cabildo de Tenerife, con la Bodega Insular, con distintas empresas públicas que lógicamente no tienen ningún rédito ahora mismo ni tiene ningún sentido, fundamentalmente porque es una actividad más privada que una actividad pública. Ese problema del endeudamiento es una cuestión que entre todas las administraciones se está limando, tanto el gobierno de Canarias como los ayuntamientos, como el gobierno de España y los cabildos, pero si estábamos hablando de generar empleo, pues una de las cuestiones es dinamizar. Lo mejor que hay para generar empleo, yo lo comentábamos antes, es crear, por ejemplo, plazas sanitarias, que el turismo funcione, generar inversiones como en carreteras, etcétera. Eso es lo que genera empleo en cada uno de los sectores y en eso es lo que la economía tiene que empezar a funcionar poco a poco. Ya los datos del paro de alguna manera van siendo a nivel nacional de alguna manera indicadores de cierta recuperación, pero también sabemos que... Y en empleo, usted que está en el Cabildo y lleva asuntos sociales, en empleo, ¿qué se ha hecho? ¿Cuánto se emplea por trabajo de carretera, por trabajo de limpieza de los montes, de los bosques, o de lo que hay aquí, que está la pinocha toda tirada en el suelo por la orilla, que se puede prender fuego un día, nos cuesta un disgusto mayor que limpiarlo? Claro, y después están aquellos listos que siempre le toca limpiar las carreteras y vale prender fuego al bosque. Eso también lo hay, somos conscientes, pero no es la primera vez que ha sucedido que se detiene una persona. Pero ¿por qué no evitar y limpiamos bien nuestros bosques? ¿Por qué no ahí no podemos meter mucha gente que no está como... Se hace, ¿quién ha dicho que no se hace? Y pues usted sabe además que hay una prohibición de recoger la pinocha, es que hay unas normas que hay que respetar, pero se actúa tanto en medio ambiente como nadie quiere que ahora se pegue fuego en los bosques. Eso se ha actuado desde medio ambiente, una labor impresionante, aparte de también todo el trabajo que se ha hecho en medio ambiente, que aprovecho como balance de gestión de estos 3 años y medio, con todo lo que son los vertederos, los antiguos vertederos que se están convirtiendo en complejos medioambientales para todo el reciclaje. Usted perdone, pero que yo aprovecho que está aquí. Oh, claro. Aprovecho que está aquí bien. Y estamos hablando sin ningún problema. Pero yo no lo voy a decir si es responsabilidad del Partido Popular en la isla de Gran Canaria o en la isla de Canarias. Pero el señor Rato engañó a todos los accionistas de Bankia, según el Banco de España, y esto es nuevo, seguro, como lo han bajado sí, ahora, es algo que ha sacado con el tema ocultó 2.083 millones de pérdidas. Y este señor está por la calle, campante. Bueno, yo estoy seguro que en este país quien comete un delito tiene que cumplir una... Cuesta no, yo creo que eso tampoco, pues lo que no podemos es dudar también del sistema judicial en nuestro país. Sí, en España, queramos o no, y para eso está la justicia, quien comete un delito, sea quien sea Rodrigo Rato, sea un político al final, de lo que estamos hablando, político, sea quien sea, tiene que pagar. Que no se puede extender la idea de que cuando un político comete un delito se libra de la cárcel, que a veces lo que se quiere eso. Y ustedes, en España ya hay políticos que están en prisión. ¿Ustedes piensan que lo que dice el PP, que el Cabildo está de PM, ¿no? Digamos,
porque Cabildo, por lo visto, tiene 112 millones. No estamos diciendo eso. Y entonces resulta que hay una necesidad. Yo dije antes que quedaba mucho por hacer. Coche, pero ya no le queda nada, ya le queda 5 meses. Bueno, ya habrá más gobiernos, ¿no? El Cabildo no se va a acabar en mayo. Sí, pero ustedes van a repetir, ¿no? Bueno, ya veremos a ver ¿no? si los electores ponen la confianza y somos capaces de convencerlos en base a la gestión que se ha hecho, pues... ¿Y por qué no han convencido a los electores? Pues según las encuestas, pues no lo han convencido durante la oportunidad de oro que le dan a uno, ¿no? Entre comillas, una oportunidad de gobernar. ¿Por qué no han aprovechado y ha hecho lo que en Gran Canaria, o defender Gran Canaria, no poniendo una bandera en la avenida marítima, por eso está claro que defender Gran Canaria, porque los chicharreros defienden a Tenerife todos, incluyendo el Partido Socialista. Y aquí no se le ve a nadie defender los intereses de Gran Canaria. Hay una descompensación, ustedes lo saben, entre los recursos que se dedican a Tenerife y los recursos que dedica aquí. Aquí yo me siento canario, no gran canario, sino canario. Y soy de Las Palmas de Gran Canaria, o sea, me siento canario. Y a mí no me afecta en absoluto que si un día hace falta un hospital en Tenerife, se ponga el hospital en Tenerife. Si un día hace falta en La Gomera, que se ponga en La Gomera. Pero que todos los años sea para beneficio de Tenerife, eso, o los políticos de allá son muy buenos y los políticos de acá son verdaderas, déjame callarme, o le falta amor propio por la isla de Gran Canaria, o tienen que actuar más para... Porque vamos, la carretera de la aldea, el cinturón, tal, las carreteras que están en el interior, no, basta con ir con las carreteras comarcales, está toda llena de baches. Han estado 4 años y solamente han hecho lo de arriba arriba. Se acaba el Cabildo de Gran Canaria tiene ahora, el Cabildo de Gran Canaria tiene ahora mismo el mayor contrato de mantenimiento de carreteras de la historia del Cabildo. ¿Y está funcionando? Bueno, entonces ustedes díganme, Hombre, entonces sí, está todo bien. No, vamos a ver, nosotros... Que no estoy diciendo que esté todo bien, vuelvo y repito, estoy diciendo lo que se ha hecho, eso no quiere decir que esté todo lo que pasa perfecto. es que sí que es verdad que le estamos dejando tiempo para que se defienda su mujer. Y cuando las cosas son buenas, ¿no? Pero es verdad que el Cabildo de Gran Canaria, hombre, ahora hará contratos vía carretera porque es lo que se ve y cara a las elecciones queda muy bien. Yo creo que mañana hay un pleno del Cabildo para la cuarta circunvalación de la carretera del norte, cuarta fase de la circunvalación del norte, y el Cabildo pone 13 millones. Hombre, a mí me gustaría... Prefinancia, la prefinancia, porque sí, perdón, la prefinanciaría. A mí me gustaría que esos 13 millones, y seguro que la ciudadanía, tanto de Aruca como de Pero La Palma, 12 millones son para la aldea o es para toda la isla? Déjeme hablar porque es que Sí, si no... pero no. Los 13 millones que se prefinancian mañana para la circunvalación de la cuarta fase de la carretera del norte, que es Aruca-La Palma, ¿correcto? Aruca-La Palma, no estamos hablando de la aldea, la prefinancia del Cabildo. Si nosotros seguramente le preguntásemos a los ciudadanos de Aruca y a los ciudadanos de Las Palmas que si pueden esperar, si esa vía puede esperar, y damos prioridad a la aldea, seguramente que los ciudadanos, a mí no me cabe duda de que los ciudadanos elegirían la aldea. Y se pueden esperar. Además, el Cabildo de Gran Canaria, allá por marzo, abril, tiene remanentes que siempre sobran, de año siempre han sobrado, y no va a ser este el exclusivo que no. Y se puede incluso luego proyectar la carretera para los meses de febrero, marzo, abril, de ser remanente, la circunvalación de Las Palmas. Eso no se hace, a pesar de que todos los partidos políticos estamos de acuerdo en que la carretera de la aldea es prioritaria. Y es aquí donde la diferencia que marcamos es, bueno, mañana se va a apostar por la circunvalación. Si se apuesta por la circunvalación, tenemos que tener también en cuenta que la carretera de la aldea, porque nosotros no podemos... Mira, el gobierno de España aquí ha incumplido un convenio que había en carreteras con el gobierno de Canarias. Pero es verdad que el gobierno de España no está dando respuesta, pero tampoco el gobierno de Canarias se puede mirar para otro lado, porque son ciudadanos, están en Canarias, están en Gran Canaria y son aldeanos, y son ciudadanos de Gran Canaria. Por lo tanto, aquí no se vale con mirar para otro lado porque el Partido Popular a nivel nacional no lo apueste, sino que se tiene que mojar, porque es una carretera que afecta a nuestros ciudadanos y además porque es peligrosa, tiene que ver con la seguridad de la gente. Fíjate que está incluso en Fiscalía
este tema, porque incluso puede haber a la larga pues sanciones importantes al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias por no tener esa vía en plenas condiciones, porque se la está jugando los ciudadanos. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, creo que antes que la circunvalación del norte tendría que estar la carretera de la aldea. Lo que ocurre... La prefinanciación. Lléguense a acuerdos, porque seguramente se tiene que llegar a acuerdos. Ahí el cómputo del déficit, si financias una carretera, si se le penaliza al Gobierno de Canarias. Pónganse de acuerdo, señores. A nivel nacional, pónganse de acuerdo para que no compute como déficit y que el Gobierno de Canarias pueda liberar o pueda conveniar con el Cabildo. Pero hombre, que no haya ningún problema para la circunvalación del norte, que casualmente tiene un campo comercial allí, que parece que más responde, no tanto a intereses que pueden ser intereses de la población, pero más a un interés comercial, que es que recientemente se está abriendo una zona comercial en Tamaraceite. Pues hombre, yo creo que los ciudadanos lo entenderían perfectamente. Lo entenderían, yo creo que serían solidarios. El pueblo canario es muy solidario, el pueblo de Gran Canaria es muy solidario. Y luego el Cabildo de Gran Canaria, hay que decirlo alto y claro, ha vendido humo en todos estos 3 años y 3 años y unos cuantos meses que tienen el despilfarro en materia de publicidad y propaganda para decir lo que hacen, que es hasta colocar una chincheta. Para eso es una noticia. Colocar una chincheta en un sitio concreto es una noticia, porque el despilfarro que se hace con dinero público a la hora de la publicidad y la propaganda es enorme. Díganme, y en eso quiero escuchar al señor José Miguel Álamo, ¿qué proyecto relevante en estos 3 años y medio le ofrece el Cabildo de Gran Canaria a la ciudadanía de lo que ha hecho en este intervalo? ¿Qué proyecto relevante? No me vale el estadio, el Gran Canaria Arena, porque un proyecto viene detrás que estaba prácticamente ya dado a las empresas y había que culminar. Eso ya era un trámite que había que hacer y además había unos plazos para el 2014, para enero del 2014, que casi no llegamos. Pero, ¿qué proyecto relevante existe en la isla que haya cometido el Partido Popular en el gobierno del Cabildo, del que, digamos, bueno, chapó, porque hay algo que ninguno, yo prácticamente empiezo a recordar y no hay ninguno. Bueno, está el estadio, está el polideportivo, otros 80 millones. Vamos a ver, acabo de decirle que eso no es iniciativa del Partido Popular. 80 millones era el presupuesto inicial. Sí. Pero eso no es iniciativa del Partido Popular. Sí, pero eso estamos hablando de qué proyecto deja esos son 60 el partido millones que solamente en el básquet dio 8 millones y solamente el personal de hostelería, o sea, no creo empleo tampoco. No, vamos a ver, pero es que esos planteamientos, esa inversión durante muchos años trabajó gente ahí para hacer ese pabellón y eso genera el empleo. Es que tampoco, si no hay inversiones en carreteras, en infraestructuras de este tipo, que venga turismo, etcétera, no vamos a crear empleo. Es que eso es lo que se necesita. Pero, José Miguel, ustedes, el Partido Popular, tenía en sus manos y tiene en sus manos un proyecto relevante para Gran Canaria. Es relevante, además. Este proyecto salió incluso de cuando Soria estaba gobernando, que es la presa Chira-Soria, el salto de aprovechamiento de la energía que produce el salto. Es un proyecto, yo creo que bandera en cualquier gobierno que se precie, que pueda presentar a los ciudadanos. El propio presidente del Cabildo dijo en su momento que iba a estar en el 2012, en enero del 2012, ese proyecto iba a ser realidad. Ni tan siquiera ese, y solo tenían que gestionarlo a nivel nacional, porque es verdad que el señor Soria limita cualquier cosa que tenga que ver con el desarrollo sostenible de esta isla, ni en energías alternativas de ningún tipo, y esto es un proyecto que para mí podía haber sido la estrella. Yo sinceramente creo que la gente, los que nos están viendo, no esperan tampoco de los políticos o de las administraciones públicas grandes proyectos. Yo creo que grandes proyectos en el sentido de que, vale, evidentemente, apostar por las energías renovables, en este caso con el salto de agua de Chira-Soria, es importante. Es un problema, una rémora que viene de atrás a nivel nacional, que tienen que ponerse de acuerdo con el coste de todo lo que se había estipulado previamente para que la empresa que haga la inversión después sepa pues el coste final que tenía a la hora del porcentaje que se lleva de la energía. Total, que eso por la burocracia que hay no ha podido salir, pero evidentemente yo creo que los ciudadanos lo que más están esperando de las administraciones públicas hoy día son las necesidades
más perentorias, las necesidades más básicas. Una, sin duda alguna, es la generación de empleo. Y para generar empleo, evidentemente, si se hace esta inversión, eso va a generar empleo, lo estábamos diciendo ahora mismo con el Gran Canaria Arena o con todas las inversiones que se puedan hacer en carretera, o si viene turismo, pues eso lógicamente tendría que dar también puestos de trabajo en el sector servicios fundamentalmente. Y esa es la apuesta que hay que hacer, evidentemente, de grandes... estábamos hablando de grandes inversiones o de grandes proyectos que se hayan desarrollado. Bueno, habría que determinar que era un gran proyecto, ¿vale? Podemos estar de acuerdo en que Llera Soria era uno, pero los trámites burocráticos, desgraciadamente, no lo han posibilitado. No es culpa del gobierno del Cabildo. Es una cuestión que viene de Madrid, de todo el tema de la ley de energía, etcétera. Pero insisto, yo creo que es más importante, y sobre todo una institución como el Cabildo de Gran Canaria, ese tipo de proyectos, lógicamente, lo mismo que el tren. ¿El tren qué ocurre? Bueno, lo que se ha hecho es terminar de definir, es decir, nosotros no hemos renunciado al tren. Lo que pasa es que estamos hablando y siempre hemos dicho que ahora la parte que queda ya del tren, que sería ya la inversión, hacer la obra, evidentemente tiene que venir dinero de Europa y de España para hacer eso, porque eso es una inversión 0 euros presupuesto de miles de millones de euros. 2015. Y que lógicamente tendríamos pero está todo preparado. ¿Qué pasa? Que si lo que hemos dicho siempre, lo que el propio presidente del Cabildo, José Miguel de Laguna, ha dicho, es que lógicamente el Cabildo solo no va a afectar. Yo debo decir una cosa al contribuyente. A mí se me pasa por la cabeza, como me contestó el otro día una compañera que procede de la aldea, que la carretera de la aldea, cuando pase un turista de los muchos que pasan por ahí, le cae una roca arriba, será un escándalo internacional. Y a partir de ahí verán como pronto aparecerán los dineros para arreglar la dichosa carretera de la aldea. Yo pregunto, ¿tiene que suceder eso de que le caiga a un turista en la cabeza, que esperemos que no caiga nunca, ¿no? Para que aquí hay un hombre de la aldea, ¿no? Si suponga usted que va un turista, como van miles de turistas, sus coches privados, además descapotable todo, porque lo lleva descapotable el turista y pasa por ahí. Sea un alemán, le cae una roca arriba, ¿qué pasaría en Alemania? Sí, pero aquí ¿Qué pasaría en Alemania? Saldrían los periódicos. Y con en el periódico Fanfunte de Alemania, bueno, lo exagerarían al 200%, ¿no? Es que tiene que pasar eso en la carretera de la aldea, que pase un turista de los miles que pasan todos los días, todos los días. Lamentablemente ya han pasado aldeanos que lo sufren a diario. Que no sea un aldeano, porque los aldeanos ya están computados. Los aldeanos están computados, no pasa nada. Pero que pasen un alemán o un sueco, sobre todo un alemán, digo yo. Tengo muchos amigos en la aldea. Tengo a mis padres viviendo en la aldea, por tanto, le puedo decir que a mí me preocupa mucho esa carretera, incluso las veces que voy también paso con cierto temor por ella. Pero esto no tiene que convertirse en un arma de guerra entre canarios. Esto no es una cuestión de si lo tengo que hacer el Cabildo, lo tiene que hacer el gobierno, si hay más para Fuerteventura o hay más para Gran Canaria o para Tenerife. Una cuestión es que... ¿Y el Cabildo no puede echar una mano? Puede echarla, pero aquí existe un contrato firmado entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias que tiene que darle desde el año 2008 hasta el año 2016 256 millones cada año, y desde el año 2011 hasta aquí le está dando en torno entre 54 55. Teniendo en cuenta que Tenerife debe 600 millones al 1% que está ya la prima de ahí, pues saca un bono. No estamos mezclando, estamos hablando de la carretera. Faltan 150 Lo que estamos hablando millones. Es un incumplimiento. Aquí que tiene 110 millones, el Cabildo de Gran Canaria lo aporte todo el Cabildo, pero después no le dejan invertir. En la fase anterior al propio Cabildo dijeron que no. Esto es un problema que el gobierno de España no está cumpliendo con los canarios. Repetimos, había un contrato, un convenio que es igual que un contrato, firmado entre el gobierno del Estado y el gobierno de Canarias. En base, eso es como a uno le dice, mira, tú de aquí a los próximos 4 o 5 años vas a cobrar tanto dinero. Uno pues dice, si yo voy a cobrar eso porque tengo un contrato y está firmado así, pues yo en ese tiempo pues me compro un coche, me compro una casa, si tengo hijos pues les podré pagar este viaje, esta formación, esta educación. Si a mitad del camino, cuando ya estás metido en todo eso, ya te has comprado la casa, el coche, tiene una serie de gastos, te dicen no, te recorto a menos de la mitad, ¿qué pasa?
Sí, Nos pero vemos en la eso- tesitura que estamos ahora. Eso no el lo Cabildo de Gran entiende Canaria, a desde un los principio aldeanos. se ofreció, claro que no lo entienden, y es No normal que no lo entiendan, no porque entiende quién quieren tiene que se por la solucione el pasta, problema ellos ya. entiende que la carretera tiene tallo. Y yo Y evidente- no, pero le hincapié digo- en esto porque sé que este programa lo van a repetir cientos de veces a todos los aldeanos. Lo sé, que van a repetirlo como otros programas que se trata del tema de la aldea. Y yo que soy un apasionado también por la carretera de la aldea, y yo no lo entiendo. Y si yo no lo entiendo, que tengo una cultura de ser periodista y más o menos un nivel alto, y yo no entiendo este peloteo que se tiene el gobierno de Canarias, el gobierno de la Nación y el Cabildo de Gran Canaria, pues yo digo, oiga, se sientan en una habitación, se cierran allí a puertas cerradas los tres, y pelean ahí, pero al salir de ahí sálganme con la carretera de la aldea. Eso es lo que quieren los ciudadanos de la aldea, los ciudadanos de Gran Canaria, que tienen pavor para poder pasar, porque no solamente ya por el sur va mejor, no, que el sur también se cortó. Cayó un peñasco de esos grandes que tuvieron que venir una grúa enorme para quitar un peñasco enorme que atapaba media aldea, media carretera del sur. Y la del norte también cerrada, los aldeanos estaban ahí sentados allí dentro, no pueden sacar las exportaciones, no pueden circular, ya son muchos años. Y el cabreo que tiene y todas las manifestaciones que tiene, perdona y disculpa que tú eres de la aldea, pero eso se tiene que cerrar, los tres, que la gente ya no entiende que uno a otro se tiran la pelota. Porque al final es escurrir el bulto cada uno de los políticos gran canarios. Lo que yo entiendo y lo que entienden los ciudadanos de la aldea, y vuelvo, repito, que esta televisión de la aldea se ve perfectamente, verán que los políticos cuando llega a una mesa de debate no dan soluciones, se tira la pelota uno a otro. Yo lo que quiero es que no se tire la pelota. Esto no es una cuestión de pelota, esto es una cuestión de dinero. Y de vidas humanas. Efectivamente, no, pero construir la carretera, lamentablemente, cuesta mucho dinero. Y ahí es lo que quería poner encima de la mesa. Estamos hablando de que estamos intentando entre todos buscar soluciones. Se le ha propuesto al Cabildo de Gran Canaria una serie por parte de la Consejería de Política de Obras Públicas, se le puso una serie de opciones y han decidido optar solo por una parte de ellas, que es la prefinanciación de la cuarta fase, pero no de la carretera de la aldea. Pero vuelvo y repito, considero que el Cabildo se está equivocando, que el Cabildo debería pensárselo bien y poder dar prioridad a la carretera de la aldea, que es más necesaria por cuestiones de vida, y no por cuestiones económicas, sino por cuestiones de vida. Pero vuelvo e insisto, no podemos seguir los canarios mirando como que esto es un problema solo nuestro. Esto es un problema que estamos siendo maltratados por parte del gobierno de España, en el sentido Pero que no vamos se le a está ver. dando el dinero que corresponde a los Luis, canarios. Vamos a ver, si hay un incumplimiento por parte del gobierno de España con el convenio de carreteras, como así es, el gobierno de Canarias tiene mecanismos también jurídicos Ya están hechos, para ya el gobierno de Canarias, jurídicos ha denunciado para el incumplimiento del convenio. Ahora la vía justicia sabemos cómo es. vía judicial el incumplimiento. Lo que no puede ser es que el gobierno de Canarias diga que como el gobierno de la nación no lo paga, conmigo no va el problema. Porque no es verdad, el problema Eso es no lo ha tuyo. dicho, el gobierno de Canarias no ha dicho eso nunca. Hombre, si no se refleja... Además, no tú eres se del Partido refleja- Socialista, lo sabes. Sí, el, no, gobierno vamos a ver. el gobierno de Canarias ha destinado... Un millón de euros en una enmienda que Coalición Canaria No, ha no, puesto perdón, en eso los fue un presupuestos, aparte de incremento, los eso 5 fue un millones, incremento de un aparte de millón los más. 5 millones y tal. Vamos a ver. Obviamente. Pero vuelvo y te repito, el gobierno de Canarias, aparte de la carretera de la aldea, que es muy importante, está destinando a día de hoy el 70% de su presupuesto políticas sociales, sanidad y educación. Después de la unión o del acuerdo que llegó el Partido Socialista y el Partido Popular en el año 2011, perdón, en el año 2010, para que lo primero que se pagara sea la deuda, después tiene que pagar deuda. Aparte de eso, tiene un capítulo 1, que evidentemente no es del 50% como los ayuntamientos, pero queda muy grande. Al gobierno de Canarias, solo para el resto de políticas que no sean políticas sociales, educación y sanidad, más el pago de deuda, le queda, y el capítulo 1, o sea, el pago de personal, le queda en torno a un 6-7% de su presupuesto para el resto del gobierno, el resto de políticas culturales, carreteras, turismo, todo lo que quiera. Entonces, por tanto, nos estamos encontrando con una tesitura que es un problema de financiación que se lleva reclamando. Es que parece que cuando se habla de un problema de financiación, resulta que es que el lloro del que toca por llorar. No es eso, es que para hacer todas estas cosas, para Entonces, mejorar, ¿qué hacemos? para incrementar... ¿Qué hacemos? Yo lo que ¿No veo, hacemos la carretera? hay que hacerla, pero lo que tenemos que hacer los canarios es yo lo que incrementar veo nuestra demanda. que nuestra gente, nuestros televidentes y sobre todo los aldeanos, y mañana va a haber un pleno importante en el Cabildo.
Y pero no aquí se va a está- llevar la carretera de la aldea. no se va a llevar, evidentemente, lo voy a decir, no es la carretera de la aldea, es la ampliación de los 13 millones para la circunvalación de la Hay una carretera parte del para la norte. cuarta fase y luego la carretera de la aldea. No. La cuarta fase, ¿por qué? Porque la cuarta fase sí es cierto que con 4 millones de euros se termina. Es la diferencia. La carretera de la aldea, lo que queremos es dar un impulso para acabar un tramo importante, porque todavía para que acabe la carretera de la aldea, no sé si quedan como 50 millones, 40 y pico, casi 50 millones al final. Pero eran 2 años Entonces, también. bueno, fase, pero el vamos a Cabildo ver. lo que está haciendo es ser proactivo y poniendo lo que puede de su parte para intentar seguir, porque en este caso la carretera de la aldea también pues se vaya terminando. La cuarta fase, es que son problemas distintos, porque la cuarta fase Ahora es se cierto que aprueba tampoco esta. se termina. Y después Con 13 habrá millones. otro pleno donde se aprobará exclusivamente algo para la aldea, es lo que entiendo yo. Si quieren, porque yo estuve Sí. después de la Junta de Portavoces. Doña Inés, aporta lo que tú Después de la sabes. Junta de Portavoces, yo tengo que decir que en primer lugar yo coincido con todos que el problema lo genera la Administración del Estado, lo genera el Partido Popular, porque el Partido Popular que está gobernando en España tiene un convenio que tiene que ver con lo que planteaba el portavoz de Coalición Canaria, entonces el representante de Coalición Canaria tiene un convenio, tiene un contrato y no lo ha cumplido, y eso no ha permitido que el Gobierno de Canarias utilice ese dinero necesario para otras obras, pero entre ellas la carretera de la aldea. Como no ha cumplido, pues las administraciones están sometidas a unas condiciones de déficit que les impiden, que ese es el argumento fundamental del Gobierno de Canarias, les impiden asumir préstamos, déficit, que no les es posible. El Cabildo de Gran Canaria, tengo que decir, en favor del actual Gobierno del Cabildo de Gran Canaria, en el cual hemos estado de acuerdo todos los partidos, Coalición Canaria, Partido Socialista, Nueva Canarias, por iniciativas de todos por unanimidad, pero fundamentalmente por la gente que nosotros conocemos de la aldea, por los que están gobernando actualmente en la aldea, ha acordado siempre que la carretera de la aldea es necesaria, imprescindible, es justa, es una carretera que todos coincidimos en que tiene que hacerse y se tiene que terminar de una vez por todas. Y se ha adelantado en la cofinanciación de la carretera de la aldea. Mañana, porque esto ha sido nuevo, se va a llevar solamente la cuarta fase, y se va a llevar un documento anexo en relación a la carretera de la aldea, en donde todos los partidos que conformamos el pleno, que somos los 4 que estamos aquí representados, asumimos, partidos que están gobernando en el Gobierno de Canarias, Coalición Canaria y Partido Socialista, asumimos que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria tienen que ponerse de acuerdo para cofinanciar el año 15 y el año 16 parte de lo que son los 50 millones que faltan para la carretera de la aldea. Con eso quiero decirle simplemente, y por Bien. último, es que los partidos políticos y los políticos nos sabemos poner de acuerdo cuando hay cosas que son necesarias. Y en esta situación de emergencia de la carretera de la aldea, todos los políticos de todos los partidos de Gran Canaria nos hemos puesto de acuerdo para reclamar al Gobierno de Canarias que reclame también al Gobierno del Estado lo que nos corresponde, y nos hemos puesto de acuerdo que esto es necesario y que no es por los aldeanos, es porque es una carretera esencial para los aldeanos, pero para la isla de Gran Canaria también. Pues a ver si, perdón, un momento, vamos a ver si en las próximas elecciones, doña Isabel, no, lo voy a decir un momento, ahora tienen 2 minutos cada uno para poner su postura final y por supuesto diríjase directamente a su cámara para que la gente le vea bien la cara, la vea no difusa ni gestos malos, que la cámara lo detecta todo. Yo le voy a decir a todos los ciudadanos que si todo el Cabildo mañana va a hacer lo posible porque la carretera de la aldea se culmine o se termine, lo ideal es que fuera en esta legislatura, pero ya sabemos todos qué hacer en la próxima legislatura. ¿Hay algún político que no funcione? El voto es universal y además es personal y ya saben lo que tienen que hacer. Evidentemente esta televisión lo que hace es llevar los temas más acuciantes porque es la única televisión local que realmente pueda llegar hacia ustedes, porque las otras son televisiones nacionales que tienen su show y tienen su tal, pero poca programación ni cultural ni dirigida a Canarias. Y evidentemente ahora tienen 2 minutos cada uno, empieza el aldeano aquí, don Luis Suárez, y pídalo mirando su cámara
porque el pueblo de la aldea se lo va a agradecer máximo que usted es aldeano. Luche por su tierra y luche por su carretera, que ya viene siendo hora. Adelante, don Luis. Evidentemente, todas las administraciones y, como decía Inés, todos los partidos políticos tenemos que estar de acuerdo y lograr un consenso. Estoy de acuerdo en lo que usted decía, incluso si es necesario encerrarse, pero esto no es una cuestión de uno o de dos, es una cuestión de tres, en la cual hay que contribuir y todos tenemos que apoyar y ser sensatos con este tema. Respecto al tema del Cabildo de Gran Canaria, confiar en que de una vez por todas se convierta, como decía José Miguel, en ese motor de la isla. Yo tengo mis ciertas dudas, yo creo que, como dije antes, con sus luces y con sus sombras, una cosa que mal empiece, y mal empezó, pese a que a usted no le guste que lo hablemos demasiado, con un transfugismo y con una falta de moralidad, mal termina. No es que no me guste, es que es una cosa del pasado. Bueno, pero un pasado que marca el presente. Pero bueno, eso entonces, en la campaña electoral usted tiene la oportunidad de decirlo, de repetirlo, pero aquí estamos hablando del asunto de la gestión del Cabildo, o sea que no tiene nada que ver. Lo saqué al principio porque lo sacó una compañera aquí, pero este presentador no tiene nada que ver con el transfugismo, ni tampoco la lista que lleva cada partido, bueno, fuera, ¿no? La lista que lleva partido es responsabilidad de cada partido, y si un tránsfugo le surge después, es problema de ese partido, no es problema del ciudadano que lo metió en la lista, ¿no? Sigue. Y sí, sobre todo, faltaría más. Y sobre todo confiar que en los tiempos que vienen, pues la razón predomine y por tanto no nos dejemos engañar tampoco con cantos de sirena que cada vez últimamente se oyen muchos por ahí, muchas promesas, mucha falsa moralidad que van vendiendo muchos, y con el tiempo se está desenmascarando y se está demostrando que pese a lo que se habla de la clase política, hay mucha gente muy honrada en la política a día de hoy que está trabajando mucho, que le dedica todo el tiempo de su día a día y dejando al lado muchas veces, o la mayoría de las veces, a la familia. Evidentemente lo hacemos porque creemos en ello y por tanto dejar bien claro que se está trabajando, que en Gran Canaria hay gente que está trabajando por esta isla, que tenemos que hacer más por ella, pero las cosas son como son, tenemos que dar ejemplo, tenemos que ser transparentes y por tanto también pedirle eso al Cabildo de Gran Canaria, que en muchas de sus actuaciones en este tiempo la transparencia no ha sido su mayor virtud. Muchas gracias, don Luis. Doña Isabel. Bueno, yo creo que no es la primera vez que todos los partidos políticos se ponen de acuerdo para la carretera a la aldea, y parece que esta va a ser la definitiva, ojalá, sobre todo por el pueblo aldeano. Yo cuando lo vea lo crea, como decía, ¿no? Desde hace 20 años que está el pueblo aldeano reclamando esa carretera. De verdad, una iniciativa como la de Coalición Canaria de 1 millón de euros para la financiación de la carretera a la aldea, pues ahí tenemos a los aldeanos que están cabreadísimos con ese tema, pero muy cabreados, porque dice, donde vamos con 1 millón sabiendo que la carretera, pues su financiación es mucho más, ¿no? Creo que prioridad antes de la circunvalación es la carretera de la aldea, y ese dinero que se va a aportar a la carretera, a la circunvalación, podría dejarse para marzo o abril, que viene el remanente, y terminar esa carretera. Hay otro tipo de intereses que no es lo que quieren los ciudadanos. Los ciudadanos creo que se podrían poner de acuerdo para eso. Bien. Una vez dicho esto, son 2 minutos y usted no me lo está dando. Una vez dicho esto, yo creo que la gestión en el Cabildo de Gran Canaria de estos casi 3 años y medio, pues tiene que ver con que se ha gastado muchísimo dinero de todos los contribuyentes, en publicidad y propaganda y en despilfarro, bajo nuestro punto de vista. Quedan pendientes muchas cosas, no hay un proyecto, a pesar de lo que diga José Miguel Álamo, yo creo que la presa de Chilasoria como gran proyecto de presentación a los ciudadanos, porque le ahorraría también la factura eléctrica muchísimo dinero a los ciudadanos de Gran Canaria, y eso también a día de hoy es muy importante, y además porque el desarrollo sostenible creo que es una pieza fundamental cara al futuro, pues deja mucho que desear. No hay proyectos de ningún tipo que sean relevantes ni dignos de mencionar. Quedan pendientes los campos tecnológicos, van a quedar pendientes pues esas 3.000 personas que están esperando por una lista que están esperando por una residencia de alto requerimiento. Queda muchísimo por hacer y en 6 meses no le va a dar, por mucho que vendan en publicidad y propaganda, porque nuevamente en el presupuesto del 2015 aparece 1,5 millones de euros, como estamos, que 1,5 millones de euros es mucho dinero, sin contar revistas, publicaciones de libros, sin contar eso, 1,5 millones de euros para publicidad y propaganda. Creo que eso es más vender fasto, humo, de lo que realmente es la gestión de un cabildo que
tiene financiación adecuada para adelantar obras, incluso ya no solo obras de carreteras, que es importante, sino para también adelantar y prefinanciar plazas, por ejemplo, de mayores. Muchas gracias, Isabel. Bien, rápidamente, yo creo que el Cabildo de Gran Canaria ha hecho, en este caso con el gobierno de José Miguel Laguna, ha habido un proyecto bastante definido. Yo, es más, en política, desgraciadamente, no se está acostumbrado a gobernar con proyectos, con 4 o 5 ejes estratégicos claros. Yo creo que aquí en el Cabildo de Gran Canaria, en este gobierno, se ha identificado claramente, primero, en el ámbito de medio ambiente, el tema claramente de los antiguos vertederos que se convierten ahora mismo en complejos medioambientales para todo lo que es el reciclaje. Claramente también la parte de carreteras, el eje de la cultura y el eje de las políticas sociales. Yo creo que el Cabildo de Gran Canaria en este gobierno mandato ha actuado de gobierno de la isla. Un ejemplo es precisamente el debate que hemos tenido aquí con las carreteras de la aldea y la cuarta fase de la circunvalación. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer el Cabildo. ¿Que queda mucho para hacer, que todo es mejorable? Evidentemente, pero yo creo que se ha actuado por una vez ejerciendo de gobierno e impulsando determinadas actuaciones. Muchas gracias, José Miguel. Doña Inés. Bueno, pues en relación a los dos puntos, en cuanto a la carretera de la aldea, insistir, hemos coincidido todos los partidos y todas las instituciones, ayuntamiento, cabildo, gobierno de Canarias, menos el Estado, que es el culpable realmente de que la carretera de la aldea no esté terminada. Y en segundo lugar, nosotros creemos que la isla de Gran Canaria tiene muchos problemas, no tiene Canarias en general, por su situación estratégica, por su lejanía, por su insularidad, y fundamentalmente tiene 3 grandes problemas, que son el paro, la pobreza y la exclusión social. Y el paro ha subido, después de que está el gobierno del Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria gobernando la isla, la exclusión social ha subido y los centros sociosanitarios siguen con unas listas de espera enormes y brutales para darle cabida a lo que es la demanda real de los dependientes y de los enfermos de salud mental y de las familias necesitadas. Entonces eso no está cubierto y creemos que es una mala gestión del Cabildo de Gran Canaria y que se debiera haber empeñado en esa labor y reclamar lo que realmente nos corresponde al gobierno del Estado, y le reclamo mucho al gobierno de Canarias, pero al Estado se va de rosita. Bien, muchas gracias. Y a ustedes, ya saben cómo es este programa, ustedes tienen la opinión ahora del debate de esta mesa y ustedes son los únicos que tienen la solución o tienen la información, mejor dicho, para saber qué hacer y mayor información, qué es lo que pretende este programa hacia ustedes. Y a toda Gran Canaria desearles buenas noches, así como todos los televidentes online y nuestra FM 94.8. Gran Canaria, buenas noches.